Mi padre me ignoró durante años como si no existiera, pero cuando enfermó y necesitó ayuda económica, le respondí con el mismo silencio que me regaló toda mi vida. Mi padre siempre fue esa presencia incómoda, como cuando alguien deja la televisión encendida en otra habitación y uno escucha el murmullo sin entender nada. Estaba ahí, pero jamás conmigo. Crecí en una casa donde mi madre hacía malabares para que todo pareciera normal mientras él se encerraba en su taller, o en el garaje, o simplemente detrás de la pantalla de un televisor. Cuando yo era niño solía acercarme con dibujos, con libros, con preguntas idiotas de esas que hacen los críos, y él apenas levantaba la vista. A veces murmuraba algo que sonaba a aprobación vacía, otras simplemente seguía con lo suyo como si yo no existiera. Mi madre solía decirme que no lo tomara personal, que él era así con todos. Pero eso no hacía menos jodido el hecho de que el hombre que se suponía debía enseñarme a ser parte del mundo vivía como si hubiera decidido borrarse de él. Cuando cumplí la edad suficiente para recordar todo con claridad, empecé a notar que la relación que tenía conmigo no se parecía en nada a la forma en la que trataba a los hijos de mis tíos o al hijo de un vecino que siempre venía a presumirle sus trofeos de béisbol. A ellos sí los escuchaba, si los invitaba a entrar, si les hacía preguntas sobre sus prácticas o sus calificaciones. Yo estaba ahí mismo, parado a un par de metros, y aún así me sentía como un maldito invitado sin nombre. Mi madre siempre trató de compensar todo eso, era de las que asistían a cada entrega de premios aunque el reconocimiento fuera insignificante. Ella hacía que yo sintiera que importaba, incluso cuando él hacía todo lo posible por demostrar lo contrario. Esa mujer era la única razón por la que la casa no se caía a pedazos emocionalmente. Cuando ella murió, a mediados de mi adolescencia, esperaba que su ausencia lo sacudiera al menos un poco, que se diera cuenta de que su hijo necesitaba por lo menos un abrazo, una mano en el hombro, algo. Pero el día en que me dieron la noticia él apenas suspiró, como si le hubieran contado que el auto necesitaba afinación. Caminó por la casa con la misma rutina de siempre y lo único que dijo fue que ahora yo tendría que crecer más rápido. Ni una palabra de consuelo, ni un gesto, ni un intento de contacto humano. Y no hablo de tragedias exageradas, llantos dramáticos o reconciliaciones de película. Hablo de humanidad básica. Nada. Así fue como mi mundo perdió su único apoyo real y me quedé viviendo con un tipo que me veía solo cuando necesitaba que limpiara algo o que me apurara para pagar alguna cuenta. A los pocos meses empezaron las exigencias. Me dijo que tenía que ponerme a trabajar porque ahora había gastos que cubrir. Me acuerdo perfectamente de la sensación de estar siendo desalojado de mi propia casa mientras seguía viviendo ahí. Me levantaba temprano para la escuela, regresaba para encontrar un plato de comida fría y un hombre que no dirigía palabra alguna más allá de un tu turno de lavar. A los 18 junté lo poco que tenía, dejé una nota en la mesa diciendo que me iba y que no se preocupara. Jamás respondió, jamás llamó, jamás preguntó dónde estaba. Para él fue como si me hubiera evaporado. Y yo también empecé a hacer mi vida, trabajando donde pudiera, mudándome de cuarto en cuarto, construyendo algo que por primera vez dependiera solo de mí. Con los años, de vez en cuando miraba su perfil en redes sociales por pura curiosidad. Lo veía publicando fotografías con cervezas, viajando con amigos del trabajo, asistiendo a cumpleaños de otros niños que no eran yo. A veces lo veía posando al lado de un sobrino mío, abrazándolo como si fuera su propio hijo, y juro que me daba un coraje que me duraba días. Pero eventualmente dejé de sentirlo, o más bien aprendí a guardarlo en una cajita donde metí todo lo que tenía que ver con él. Pasaron más de 10 años sin que me buscara para absolutamente nada, ni siquiera para mandarme un mensaje genérico en un cumpleaños. Llegó un punto donde pensé que así sería siempre, hasta que hace unas semanas recibí una llamada de un número desconocido mientras estaba manejando rumbo al trabajo. Contesté porque pensé que era algo relacionado con un servicio técnico que había solicitado. En cuanto escuché esa voz ronca y gastada, supe quién era. Me sorprendió tanto que me quedé callado. Él dijo que necesitaba hablar conmigo, que estaba enfermo, que las cosas iban mal, que había tenido un par de citas médicas y que los doctores le habían dicho que necesitaba un tratamiento caro. Demasiado caro para alguien que no tenía seguro ni ahorros. Y cuando lo escuché decir que yo era su única familia, me dieron ganas de reírme de lo absurdo del comentario. Ese hombre no era mi familia. Era un desconocido que vivió en mi casa durante mi infancia. Me soltó un discurso larguísimo sobre cómo la vida era demasiado corta para rencores, sobre cómo todos merecemos segundas oportunidades, sobre que él siempre estuvo orgulloso de mí pero que no supo expresarlo.
Mis manos empezaron a temblar del coraje mientras escuchaba toda esa mierda. Quise gritarle que donde estuvo su orgullo cuando yo era un crío hablándole solo a la pared. Pero no dije nada. Me pidió ayuda económica, me pidió que lo acompañara a citas médicas, incluso insinuó que podría quedarme a vivir en mi departamento mientras se recuperaba. Sentí como la rabia me subía por el pecho como una ola caliente. Le dije que lo iba a pensar y colgué. No pensé nada. Solo pasé días enteros sintiendo un nudo en el estómago. No por él, sino porque parecía que la vida me estaba pidiendo que cerrara una puerta que nunca supe cómo cerrar. Me envió más mensajes, cada vez más insistentes. Decía que necesitaba verme, que estaba asustado, que no quería enfrentar esto solo. Y cada palabra que leía me hacía recordar cada silencio que él me regaló cuando yo era un niño que lo necesitaba. Una noche, después de leer un mensaje particularmente melodramático, dejé el teléfono sobre la mesa, respiré hondo y me dije que estaba bien dejar de cargar con responsabilidades que nunca fueron mías. Al final no le contesté nada. No le expliqué nada. No le di un discurso ni una escena conmovedora. Simplemente decidí pagarle con la única moneda que él me enseñó a usar, el silencio. Lo bloqueé. Y aunque algo dentro de mí se sintió extraño, también sentí que por primera vez estaba haciendo algo que me correspondía, no a él, no a su enfermedad, no a su arrepentimiento tardío, sino a mí. Porque uno no está obligado a salvar a quien lo dejó hundirse. Y menos cuando el rescate llega cuando ya no queda nada real que salvar. Actualización 1. Pasó aproximadamente una semana desde la última vez que escuché su voz y desde que decidí bloquearlo. No fue una semana tranquila, porque aunque yo había tomado mi decisión, el resto del mundo parecía haberse quedado en pausa esperando que yo reaccionara de una manera distinta. No sé cómo consiguió enterarse mi familia, porque yo no fui quien lo dijo, pero en algún punto comenzó a expandirse este rumor absurdo de que yo había dejado a mi padre tirado a su suerte, como si él hubiera sido un anciano venerable que me crió con paciencia y yo lo estuviera desechando en su peor momento. El primero en llamarme fue un primo con el que rara vez hablo, preguntándome con un tono casi moralista si de verdad era cierto lo que todos comentaban. No entendí ni madres al principio y cuando le pregunté de qué diablos estaba hablando, me soltó que mi padre había dicho a varios familiares que estaba muy enfermo, que necesitaba ayuda y que su único hijo, o sea yo, se negó. Según él, yo había reaccionado con una frialdad inhumana, que lo había dejado hundirse completamente solo, que le había colgado la llamada en la cara y que ni siquiera tuve la decencia de escucharlo. Me quedé callado, no por culpa, sino por la sorpresa de escuchar la versión completamente torcida de alguien que durante décadas no movió un dedo por mí y que ahora, convenientemente, se pintaba como la víctima de una ingratitud monumental. Conforme los días avanzaron, comenzaron a llegar más llamadas, aunque ya no respondí casi ninguna porque estaba harto del mismo discurso disfrazado de preocupación. Mi tía, la hermana de mi mamá, fue la única a la que contesté porque pensé que tal vez ella escucharía algo más allá del chisme. No fue así. Habló en un tono que mezclaba lástima y reproche, como si yo fuera un adolescente rebelde que no entendía la importancia de la familia. Me dijo que ella sabía que mi padre cometió errores, pero que no debía darle la espalda porque la sangre era la sangre. Cuando escuché eso, me reí sin querer porque no podía creer que alguien que estuvo tan cerca de mi madre durante años no recordara cómo él se comportaba mientras ella se mataba sosteniéndonos emocionalmente a ambos. Mi tía siguió insistiendo, diciendo que él estaba muy mal, que necesitaba compañía y que yo debía ser mejor que los rencores. Cuando por fin me dejó hablar, le dije que no estaba cargando ningún rencor porque para eso tendría que haber existido primero alguna relación. Lo que había entre mi padre y yo no era rencor, era vacío, un vacío que él fabricó día tras día, año tras año, sin importarle una mierda cómo afectaba eso a un niño. Ella se quedó callada un momento, y luego dijo que yo no entendía cuánto miedo tenía él a la soledad, como si ese miedo justificara que ahora me buscara únicamente porque no le quedaba otra opción. Ahí fue cuando simplemente dejé de responder y colgué. Cuando colgué esa llamada me di cuenta de algo que no esperaba. Parte de la familia no estaba molesta porque yo no ayudara a un enfermo, sino porque estaba rompiendo una tradición tóxica de hacer como que todo está bien y de fingir que los problemas desaparecen si se finge suficiente. Mi padre encajaba perfecto en esa lógica. Nunca tuvo que pedir perdón por nada, nunca tuvo que reparar nada, nunca tuvo que asumir responsabilidad por la forma en que trató a mi madre ni por cómo me invisibilizó durante tantos años. Bastaba con que pasara el tiempo y después, cuando a él se le antojara,
Podía regresar con la expectativa de que todos debíamos abrirle los brazos. Y como eso no pasó, ahora la historia era que yo era un desalmado que dejaba morir a su padre. Lo más irónico era que él jamás me llamó durante más de una década, jamás preguntó si estaba vivo o muerto, pero en el instante en que lo necesitó, mágicamente yo volví a ser su hijo. A mediados de esa semana empezaron los mensajes de voz desde números desconocidos. No los escuché todos, pero algunos sí porque necesitaba saber hasta dónde pensaba llegar con su campaña de manipulación. En uno decía que no sabía cuánto tiempo le quedaba, que se imaginaba cosas horribles pasando solo en un hospital, que no podía creer que yo hubiera heredado el mismo orgullo que él. Quise aventar el teléfono al escuchar esa frase, porque lo único que heredé de él fue una ausencia constante que ahora intentaba disfrazar de amor tardío. En otro mensaje lloraba, aunque yo no sé si era verdadero llanto o solo un intento desesperado de sonar vulnerable. Decía que la vida le estaba cobrando todas sus decisiones y que él quería arreglar las cosas conmigo antes de morirse. En ningún momento reconoció algo concreto. No dijo lamento haberte ignorado. No dijo sé que fui un mal padre. Solo repetía que la vida es muy corta, que todos cometemos errores y que debía dejar atrás el pasado. Lo escuché diciendo que necesitaba verme, que yo era su esperanza, que los doctores le habían mencionado tratamientos costosos y que él no tenía a nadie más. Esa parte sí creo que era real, porque si algo caracterizó a mi padre es que nunca construyó relaciones profundas con nadie. Se llevaba bien con compañeros del trabajo, con amigos de cerveza y con medio vecindario, pero no tenía verdaderos vínculos. Nunca los buscó, nunca los cuidó. Por eso ahora estaba solo. Y por eso ahora me necesitaba. En algún punto, mientras escuchaba esos mensajes, entendí que él no estaba arrepentido de lo que hizo, sino de quedarse sin opciones. La sensación no fue agradable, pero sí fue esclarecedora. No estaba buscando un reencuentro emocional, estaba buscando un cuidador, un financista, alguien que hiciera por él lo que él jamás hizo por mí o por mi madre. Y aunque su situación era complicada, yo no podía obligarme a sentir algo que simplemente no existía. No es que yo quisiera que muriera, ni que sufriera, ni que se quedara en la calle. Yo solo no quería mentirme diciendo que nuestra relación podía repararse mágicamente porque a él le urgía. El tiempo no corrige lo que no se trabaja. A finales de la semana, un familiar más lejano me escribió un mensaje bastante pasivo-agresivo, insinuando que si yo tuviera un hijo, quizá entendería que los padres siempre aman aunque no lo demuestren. Cerré el mensaje sin contestar, no porque me diera igual lo que decía, sino porque alguien que cree que el amor funciona por telepatía no entendería nada de lo que intentara explicar. Estaba claro que todos estaban comprando la versión de mi padre porque la versión cómoda siempre gana. Es más fácil creer que un hijo ingrato abandona a un padre enfermo que aceptar que hay padres que nunca debieron ser padres. Y yo ya estaba cansado de cargar historias que no eran mías. En esa misma semana empecé a notar que tenía un miedo muy específico, uno que no había querido aceptar al principio. Me preocupaba que él intentara involucrarme legalmente. Fui a ver a un abogado por simple precaución. No quería verme envuelto en trámites que no entendiera o en gastos que no me correspondían. El abogado fue directo, dijo que en nuestro estado no podían obligarme a cubrir gastos médicos de un padre adulto con el que no tenía relación, pero que algunos hospitales podían intentar presionarme por ser el contacto más cercano. Esa idea me dejó desconcertado porque yo jamás acepté ser su contacto para nada. Cuando salí de esa reunión sentí una mezcla de alivio y molestia. Alivio porque no estaba obligado a salvarlo. Molestia porque, una vez más, debía tomar medidas para limpiarme de responsabilidades que él me imponía sin mi consentimiento. La semana cerró de una manera extraña. Me di cuenta de que, a pesar de todo, había una parte de mí que esperaba una disculpa real. No porque la necesitara para seguir con mi vida, sino porque hubiera sido una forma mínima de reconocer que lo que yo viví no era imaginación mía. Pero no hubo disculpa. No hubo verdad. No hubo reflexión. Solo hubo manipulación disfrazada de arrepentimiento, presión emocional, chismes familiares y una necesidad desesperada de que yo lo cuidara ahora que estaba enfermo. Esa mezcla de cosas hizo que la decisión que tomé al principio se afirmara sin esfuerzo. Yo no iba a ser el salvavidas de un hombre que jamás me vio ahogarme. Cuando terminó esa semana, me di cuenta de que por primera vez no me sentía como ese niño que esperaba que él volteara a verlo. Por primera vez, su voz no tenía poder sobre mí. Y aunque el ruido alrededor seguía, dentro de mí había una especie de calma seca,
Esa que aparece cuando uno entiende que ya no está obligado a mendigar o perdonar para que el mundo encaje. Yo simplemente no iba a responder. Y él iba a tener que aprender a vivir con eso. Actualización 2. Pasaron algunas semanas desde aquella primera oleada de llamadas incómodas de familiares y mensajes de voz que nunca pedí. Y durante ese tiempo, en lugar de calmarse, la situación pareció tomar una forma más pegajosa, como si se aferrara a los bordes de mi vida con el único propósito de mostrarme que por más distancia que yo creyera haber puesto, aún existían cabos sueltos capaces de jalarme hacia un pasado que nunca quise volver a tocar. Yo seguí firme en mi decisión de no contestarle, no por crueldad, sino porque sabía que cualquier interacción con él iba a terminar convirtiéndose en una deuda emocional que no estaba dispuesto a asumir. Sin embargo, la vida nunca respeta el silencio ajeno, y tarde o temprano termina metiéndose por alguna rendija. El primer golpe inesperado llegó una mañana cuando estaba a punto de salir a trabajar. Un número desconocido llamó varias veces. La primera la ignoré, la segunda también, pero a la tercera pensé que tal vez era algo del trabajo y contesté. Al otro lado estaba una mujer que se identificó como enfermera de un hospital local. Me dijo que buscaba al hijo de un hombre que había sido ingresado desde la noche anterior por una complicación grave. Cuando dijo su nombre, sentí una especie de vacío, no porque me preocupara por él, sino porque me desconcertó que me estuvieran llamando a mí. La enfermera, con una paciencia profesional que supongo están obligados a mantener, me explicó que yo aparecía como contacto principal en sus documentos médicos, que necesitaban autorización para ciertos procedimientos y que él había insistido en que yo era la persona encargada de tomar decisiones por él. Me costó unos segundos asimilar lo que estaba escuchando, porque no tenía ningún sentido. Yo no había firmado nada, no había aceptado nada y, desde luego, jamás hubiera accedido voluntariamente a tomar ese rol. Le dije a la enfermera que eso debía ser un error, que yo no tenía relación con ese hombre y que no estaba autorizado a decidir por él. La mujer guardó silencio unos instantes, como si estuviera evaluando si yo estaba mintiendo o si realmente era una situación tan absurda como sonaba. Finalmente me dijo que entonces necesitaban actualizar el archivo y que yo debía firmar una renuncia de responsabilidad si acudía al hospital. Le dije que no iba a ir y que por favor me eliminaran de cualquier documento donde apareciera. Ella respondió que lo harían, aunque sonó a que no comprendía la dimensión completa del rechazo que estaba expresando. Colgué y me quedé un momento en silencio, tratando de procesar cómo era posible que él hubiera decidido poner mi nombre sin siquiera preguntarme. Era tan típico de él asumir que yo tenía la obligación de hacerme cargo simplemente porque compartíamos apellido, como si ese apellido hubiera funcionado alguna vez como un vínculo real. Ese mismo día iniciaron los mensajes desde otros números. Algunos eran frases cortas donde él decía que necesitaba verme, que por favor no lo dejara solo, que no sabía si iba a salir del hospital. Otros eran más largos, más dramáticos, donde repetía una y otra vez que había tenido miedo, que no sabía a quién recurrir, que yo era su única esperanza porque nunca confió del todo en nadie más. Esa frase en particular me provocó una rabia tan profunda que tuve que dejar el teléfono sobre la mesa para no arrojarlo al piso. Era una mentira tan descarada que parecía una burla directa a mi memoria. Él no había confiado en mí nunca. No me pidió opinión cuando estaba vivo y saludable, no preguntó dónde estaba cuando desaparecí de su vida, no mostró la más mínima preocupación mientras yo navegaba la vida como podía después de quedarme sin madre. Ahora, de repente, yo era su ancla emocional porque se estaba quedando sin alternativas. Esa semana también recibí un mensaje inesperado de una prima, la misma que solía publicar fotos con él en reuniones familiares a las que por supuesto jamás fui invitado. Me dijo que él había tenido un episodio fuerte y que estaban esperando resultados de imágenes y laboratorios. Insinuó que si yo no iba podría arrepentirme toda mi vida. Le pregunté directamente si alguno de ellos planeaba hacerse cargo de él. Contestó que no, que aquella era una responsabilidad que recaía en mí, porque era su hijo. En ese instante entendí que todos habían comprado la narrativa que él llevaba tiempo construyendo, esa versión edulcorada donde era un padre herido buscando un reencuentro tardío con el hijo ingrato que lo rechazaba. De alguna manera, habían borrado más de 20 años de indiferencia de su parte y adelantado un guión donde yo quedaba automáticamente asignado al papel del malo. Y lo peor es que él se beneficiaba de eso, porque por primera vez en su vida tenía algo que ofrecer, lástima. Siempre he pensado que hay personas que encuentran en la desgracia una forma de conexión que no pudieron lograr por otros medios. Él era exactamente ese tipo de persona.
Incapaz de crear vínculos sanos, pero muy habilidoso para despertar culpa cuando la vida le exigía responsabilidades que no sabía enfrentar. Durante esos días, entre mensajes de familiares y llamadas del hospital, empecé a sentir que esa tranquilidad que había logrado construir desde que me fui de casa se estaba filtrando por grietas que nunca supe que existían. Me costaba dormir, no porque sintiera compasión por él, sino porque me daba miedo que esto se transformara en una bola de nieve legal que yo no pudiera detener. Volví a contactar al abogado. Le conté lo que estaba pasando, especialmente lo del hospital y el hecho de que habían usado mi nombre como contacto. Él me explicó que no podían obligarme a pagar ni decidir tratamientos, pero que hospitales y seguros suelen tratar de empujar al familiar más cercano cuando haya ausencia de recursos. Me recomendó dejar claro por escrito que yo no tenía relación ni responsabilidad sobre él. Hice exactamente eso. Envié un correo al hospital detallando que no autorizaba nada y que había sido incluido sin mi consentimiento. Sentí algo de alivio, pero no suficiente como para borrar la sensación de que él había dado un paso más allá de lo éticamente aceptable al ponerme en esa posición. Un momento especialmente extraño ocurrió un par de noches después. Recibí un mensaje que no era suyo, sino del número de mi prima. Ella dijo que él estaba semiconsciente, que preguntaba por mí, que insistía en que yo debía estar ahí. Me describió una escena casi melodramática donde él, en medio de los dolores y los sedantes, decía cosas como que no quería morir sin arreglar nuestra relación. Me quedé mirando el mensaje un rato largo, no porque me moviera emocionalmente, sino porque me hizo pensar en cuántas veces había querido yo, de niño, que él mostrara aunque fuera una mínima señal de preocupación. Era curioso. Cuando la vida me aplastaba, él no estaba, cuando él sentía que la vida lo estaba aplastando, yo debía estar ahí. Era como si todo su concepto de paternidad estuviera invertido. A partir de ese día, mis noches se volvieron una especie de terreno neutral donde no dormía bien, pero tampoco estaba despierto del todo. Pasaba mucho tiempo recordando cosas que creía ya olvidadas. Recordaba a mi madre tratando de excusarlo, recordaba mis esfuerzos infantiles por llamar su atención, recordaba las navidades donde me entregaba un regalo sin verme a los ojos. Recordé incluso el día en que me fui de la casa, una mañana silenciosa donde cerré la puerta pensando que tal vez él saldría detrás de mí para preguntarme dónde iba. No lo hizo. Y esa imagen, revisitada tantos años después, me ayudó a reafirmar que lo que estaba haciendo ahora no era venganza. Era coherencia. La semana terminó de una forma caótica. Alguien publicó en el grupo familiar que él estaba hospitalizado y que yo lo había abandonado. Lo leí sin participar. Vi cómo se acumulaban comentarios hablando de la importancia del perdón, de que la vida es frágil, de que uno nunca sabe cuándo es la última oportunidad. Y mientras leía todo eso, me di cuenta de que nadie preguntó qué había pasado antes, nadie preguntó si él alguna vez se comportó como un padre, nadie preguntó cómo fue mi vida después de la muerte de mi madre. Porque es mucho más sencillo convertir al enfermo en el mártir y al hijo distante en el villano. Esa narrativa funciona bien, es fácil de digerir, no requiere análisis. Pero yo no estaba dispuesto a cargarla solo porque a ellos les hacía sentir mejor creerla. Cuando terminó esa segunda semana, entendí que algo estaba cambiando dentro de mí. No solo era la determinación, sino una especie de claridad que no había tenido antes. Ya no estaba actuando por impulso o por enojo. Estaba actuando desde un entendimiento muy simple, yo no era responsable de sanar a alguien que jamás lo intentó conmigo. Y aunque el mundo entero insistiera en que debía aparecer, aunque mi padre siguiera presionando con mensajes o poniéndome en documentos que nunca firmé, aunque los familiares me apuntaran con el dedo, yo ya no tenía la necesidad de defenderme ni de justificar nada. Él había tomado sus decisiones durante toda su vida y ahora yo estaba tomando las mías. Al cerrar esa semana, me acosté en la cama con una sensación difícil de describir. No era alivio, no era tristeza, no era culpa. Era algo más parecido a aceptar que ciertas historias no tienen reconciliación, que a veces la distancia es la única forma de protegerse y que nadie está obligado a sacrificar su propia estabilidad por una persona que solo aparece cuando la desesperación lo obliga. Por primera vez, entendí que no estaba rechazando a un padre. Estaba rechazando a un desconocido que trataba de entrar en mi vida con una llave que él mismo rompió hace muchos años. Actualización final. Pasaron un par de meses después de que el hospital me llamó por primera vez y, aunque pensé que con el tiempo la situación se iría desinflando, ocurrió lo contrario. Todo se fue volviendo más espeso, como si la historia que él había fabricado comenzara a moverse por su cuenta.
Durante esas semanas, el contacto con mi familia extendida prácticamente se rompió, no porque yo lo buscara, sino porque ellos habían decidido que era más cómodo ponerme la etiqueta de hijo cruel que tomarse un segundo para recordar que ninguno de ellos había estado presente cuando yo era un crío tratando de llamar la atención de un hombre que jamás levantó la mirada. De cierta forma, ese distanciamiento fue un alivio. No tenía que explicar nada, no tenía que justificarme, no tenía que entrar en discusiones con personas que ni siquiera tenían claro qué tipo de relación existió realmente entre mi padre y yo. Sin embargo, ese silencio de ellos también tenía un peso extraño que me acompañaba durante el día y, sobre todo, durante las noches. A finales de ese segundo mes me enteré por un mensaje breve de una prima que él había tenido un deterioro fuerte. No dio detalles, solo algo como que las cosas se estaban complicando y que, si yo tenía algo que decirle, era momento de hacerlo. Me pareció curioso que alguien me insinuara lo que debía hacer cuando jamás estuvieron en la casa donde él decidió vivir como si yo fuera un objeto olvidado. Leí el mensaje varias veces, tal vez esperando sentir algo distinto, algo más humano, menos duro, un impulso aunque fuera mínimo, pero no llegó nada. Era como si hubiera agotado cualquier emoción relacionada con él y lo único que quedaba era una especie de neutralidad firme que no se inclinaba hacia ningún lado. No borré el mensaje, simplemente lo dejé ahí flotando entre otros que jamás contesté. Unos días después, la misma prima escribió de nuevo. Esta vez fue más directa. Me dijo que él había fallecido. El mensaje no incluía ningún adorno emocional, ninguna descripción de sus últimas horas, ningún intento de convencerme de que fuera al hospital. Solo anunció lo ocurrido, como quien explica una noticia inevitable. Al leerlo, sentí una reacción tan extraña que me costó reconocerla. No fue impacto, no fue alivio, no fue dolor. Fue como si parte de mi vida, esa parte donde él había estado presente como un peso silencioso, se cerrara sola sin pedirme permiso. Me quedé sentado un rato, sin moverme, sin intentar interpretar nada. Comprendí que, a pesar de toda la tensión, la historia ya había terminado. Pasaron algunos días antes de que se mencionara el funeral. Un familiar, creo que un tío segundo, me envió un mensaje diciendo que esperaban que estuviera ahí, que era mi última oportunidad de despedirme de mi padre. Había una intención clara de provocar culpa, como si el simple hecho de no asistir significara una falta moral imperdonable. Me quedé mirando ese mensaje y pensé que era curioso como todos parecían tener muy claro lo que debía sentir, lo que debía hacer, pero ninguno se preguntaba por qué no sentía lo mismo que ellos. Contesté únicamente para preguntar la hora y el lugar. No entré en explicaciones. No les debía nada. El día del funeral llegué tarde, no por descuido, sino porque no quería cruzarme con nadie ni participar en conversaciones incómodas donde seguramente intentarían convencerme de que él había sido un buen hombre con mala suerte. Fui directamente hasta la capilla donde estaba el ataúd, pero me quedé atrás, casi pegado a la pared. Había más gente de la que imaginé. Algunos compañeros de trabajo, vecinos, amigos de bar y algunos familiares que jamás me llamaron en todos estos años. Todos hablaban con un tono suave, casi cariñoso, como si estuvieran describiendo a un hombre distinto al que yo conocí. Esas conversaciones me llegaban fragmentadas, pero suficientes para entender que estaban hablando de un padre presente, amable, generoso, alguien que se desvivía por los demás. Decían cosas como que siempre tenía un consejo, que era un hombre reservado pero con buen corazón, que su vida había sido más difícil de lo que muchos sabían y que, aún así, trataba de dar lo mejor. Escuché incluso a alguien decir que él siempre hablaba de lo orgulloso que estaba de su hijo. Tuve que cerrar los ojos unos segundos cuando oí eso porque me pareció una mentira tan enorme que por un instante me dieron ganas de salir y gritarles que no sabían absolutamente nada. Cuando la gente comenzó a dispersarse, esperé hasta que quedaran muy pocos. Me acerqué despacio, no porque sintiera temor o tristeza, sino porque no sabía realmente cómo se supone que debe actuar un hijo ante el cuerpo de un hombre que jamás ejerció la paternidad. Me paré frente al ataúd sin prisas. Lo miré como si estuviera viendo a un desconocido con el que compartí techo durante años, pero que nunca me conoció de verdad. No sentí odio, no sentí alivio, no sentí vacío, solo una comprensión lenta y firme de que aquella era la última vez que él estaba en mi vida en cualquier forma. Aquella figura inmóvil ya no tenía poder para modificar nada. Pensé que tal vez debía decir algo, alguna frase simbólica que cerrara el ciclo, pero no sabía qué. Después de unos segundos,
Simplemente susurré que hubiera deseado que las cosas fueran distintas y que él hubiera sido capaz de ser un padre cuando aún había tiempo. No esperaba una respuesta, ni una sensación mística, ni un cierre emocional. Solo dejé esa frase en el aire, como quien cierra una puerta que llevaba años oxidada. Después del funeral, algunos familiares intentaron acercarse, tal vez para hacer comentarios de apoyo o para echarme en cara que no estuve presente mientras él vivía. No les di oportunidad. Salí antes de que alguien pudiera detenerme. Sentí que si me quedaba a escuchar sus opiniones iba a entrar en una dinámica absurda donde ellos intentaban reescribir una historia que no vivieron. No quería pelear con nadie, pero tampoco iba a permitir que hablaran de mí como si mis decisiones hubieran sido producto de capricho o maldad. Aunque ellos no lo entendieran, mi ausencia no fue castigo. Fue consecuencia. La siguiente semana estuvo marcada por asuntos prácticos. Me contactaron para hablar sobre deudas pendientes y asuntos legales relacionados con su muerte. Por suerte, el abogado me había adelantado que no estaba obligado a asumir ni un centavo. La mayoría de los trámites quedaron en manos del hospital y del Estado, porque él no dejó beneficiarios designados ni bienes reales aparte de algunas cuentas sin fondos. Saber eso me dio una tranquilidad inesperada. No porque estuviera huyendo de alguna responsabilidad, sino porque significaba que no quedaba nada que me atara a él de forma involuntaria. No había herencias, no había obligaciones, no había papeles que firmar. Ese capítulo se cerró exactamente como había transcurrido, sin su presencia en mi vida y sin la mía en la suya. Lo que más me sorprendió, sin embargo, fue algo que ocurrió días después. Me desperté una mañana y por primera vez en mucho tiempo no sentí ese peso constante en el pecho. No era felicidad ni alivio, sino la sensación rara de que el ruido se había ido. Ya no tenía llamadas que ignorar, familiares intentando manipularme, mensajes que me obligaran a recordar las partes más jodidas de mi infancia. Era como si, al morir él, también hubiera muerto la obligación emocional que otros me querían imponer. Y aunque suene extraño, no fue una sensación amarga ni liberadora. Fue simplemente un descanso. Con el tiempo empecé a pensar en mi madre mucho más de lo que había pensado en él. Me pregunté cómo habría reaccionado ella ante todo esto, si me habría pedido perdonarlo, si habría tratado de unirnos, si habría entendido que mi decisión no nació del rencor, sino de una necesidad profunda de no seguir cargando con un vínculo inexistente. Creo que, aunque le hubiera dolido, sí lo habría entendido. Ella sabía mejor que nadie quién era él cuando la puerta se cerraba y las apariencias dejaban de importar. Hoy, mirando hacia atrás, entiendo que la última parte de esta historia no trató sobre él muriendo ni sobre mi ausencia en su vida. Trató sobre aceptar que no todo lazo familiar es un lazo real, que hay padres que nunca llegan a serlo aunque la biología diga lo contrario, que uno no está obligado a sacrificar su salud emocional para cumplir con expectativas ajenas. El silencio que le di al final no fue venganza. Fue el mismo silencio que él me enseñó, pero esta vez usado para protegerme en lugar de destruirme. Y aunque la gente siga sin entenderlo, yo sé que hice lo único que podía hacer sin traicionarme a mí mismo. Y con eso basta.